antes en relación al trauma vascular de los miembros inferiores, y particularmente vamos a presentar dos patologías dadas por la formación de pseudoaneurismas y fístulas arteriovenosas. A ver si Alana ya está ingresando. Bueno, capaz que me está diciendo Alana que tiene algún problema para conectarse. Sí. Capaz que empiezo por los mis casos y se los dejo a Alana por el final. Decile que si quiere venir para acá, para el cuartito donde estoy yo y habla de acá. Puede ser esa Bien. opción. Bueno, empezamos, Cristian, si querés. Muy bien. Ahí la estoy admitiendo. Bien. Este paciente es el que vio Negroto, el último que comentamos. Sí, creo que es ese. Sí, Crosa se llama o algo así. Es cross. Hola, Sí, ¿cómo andás, Alana? ¿cómo Está, están? Disculpen, ¿qué trocé? este paciente está bueno porque está buena la historia. Dale. Alana. Bien, bueno, nosotros vamos a presentar primero el caso de un paciente de sexo masculino de 30 años, sin antecedentes personales a destacar, que ingresó por una herida de arma de fuego en muslo izquierdo y se presentó con un shock hipovolémico que requirió transfusiones. Por este motivo se le pidió una angiotomografía de urgencia. Ahora vamos a mostrar algunos cortes seleccionados. Siguiente. Bueno, nosotros, Liliana, seleccionamos esos cortes. En realidad, el primero es un corte axial a nivel del sector proximal de muslo izquierdo, es una fase sin contraste, y el corte del medio y el de la derecha son en fase arterial ya. En realidad la primera imagen sin contraste la pusimos sobre todo para mostrar a nivel de la logia posterior el material de alta densidad que presenta ese artefacto que vemos ahí en relación al proyectil. A su vez también queríamos mostrar en esta imagen el trayecto que se ve desde la cara anteromedial de muslo, y adyacente a esta solución de continuidad que estamos marcando ahí, se observaba un área mal delimitada, heterogénea, con algunos sectores que eran más hiperdensos, que en realidad después en otra reconstrucción coronal vamos a mostrar mejor estos sectores. Y después seleccionamos las otras imágenes de la fase arterial, donde vemos la arteria femoral superficial y la profunda, y adyacente a la arteria femoral superficial, por la cara posteromedial, se observaba esa imagen que también realza con el medio de contraste, igual que como están realzando las arterias, en forma redondeada, que además está como en relación a la colección, al área mal delimitada y heterogénea que mostrábamos antes en la imagen sin contraste, y subrayar sobre todo el contacto que tenía con la arteria, que es lo que vemos en esa imagen del medio. Después, la imagen que sigue, la de la derecha, seguimos observando de vuelta esa gran área mal delimitada. Ahora no recuerdo exactamente cuánto medía, pero eran más o menos 40 milímetros por 30 por 20, era una cosa así. Observamos que tiene aire en su interior, seguramente en probable relación al trayecto del proyectil. Y se observa de vuelta cómo hay sectores que son hipodensos, otros hiperdensos, y cómo eso está en relación, toda esa colección está en relación con la arteria femoral superficial, con el tercio superior. Siguiente. Liliana, si vos querés irnos haciendo algún aporte o alguna cosa que nos vaya faltando,
No, está nos bien. parás nomás. Si querés volver al anterior. Ahí está. Este paciente, en realidad, primero, tenía una tomografía del ingreso, del momento del ingreso, y después se hizo una segunda tomografía porque el paciente no mejoraba, se había reparado o se había explorado el sector pelviano, pero el paciente seguía chocado y no tenían la causa de esa inestabilidad hemodinámica. Exacto. Entonces, por eso digo que es interesante porque si ustedes están mostrando la segunda tomografía, no mostraron la primera. Pero Sí. primero, frente a estos pacientes es muy importante saber los trayectos, reconstruir el posible trayecto, que a veces es muy difícil de proyectil, y a veces también son múltiples proyectiles, y a veces el paciente, muchas veces, a veces son de muy difícil interrogatorio, y hay que tener bien claro cuántos orificios de entrada hay, si hay orificio de salida o no, y cuántos proyectiles subieron, porque el paciente creo que tenía múltiples balas, alguna había comprometido el sector pelviano y esta del miembro inferior en una primera instancia pasó desapercibida. Entonces, de ahí la importancia de hacer un correcto, hablar con los clínicos, ver al paciente, porque a veces llegan al tomógrafo, como seguramente fue este el caso, en shock hipovolémico, y el paciente capaz que no fue examinado correctamente, y surgen estas dudas, porque quizás el paciente tiene más de un trayecto igual. Entonces, primero eso es fundamental. Y después, la fase sin contraste, que te puede ayudar, por todo esto que ustedes están diciendo, para ver si existe algún sector de un hematoma, que nos oriente después en la fase arterial a tratar de unir, digamos, todos los hallazgos. Y en la tomografía anterior, este hallazgo en la fase arterial apenas se vislumbraba, retrospectivamente se veía. Y bueno, lo que ustedes están describiendo, bueno, el trayecto seguramente acá quedó alojado el proyectil, o sea que tiene un orificio de entrada, pero no tiene seguramente orificio de salida. Y el trayecto puede haber comprometido no solo porque la bala pasó por el paquete femoral, sino también por lo que genera de onda expansiva y genera este tipo de lesiones, que ustedes por ahora no le pusieron nombre y apellido, pero que ya pueden estar pensando que hay una salida del medio de contraste de lo que es la arteria femoral superficial. Esta es parte de la profunda, y que alrededor de la misma hay un hematoma, o es parte como de la contención de esta fuga, y que en definitiva lo que están viendo es un pseudoneurisma traumático, que se va a poder ver mejor después en las reconstrucciones. Y el pseudoneurisma en sí está contenido por un hematoma, o sea, no tiene una pared propia. Y a veces estas lesiones, cuando son complejas, pueden tener más de un saco aneurismático, y además a veces pueden asociar una alteración de la vena, y pueden tener trombosis de la vena, o pueden tener fístulas también arteriovenosas. O sea que se pueden ver varios tipos de lesiones asociadas, ¿sí? O sea que hay que estar atento a buscar el pseudoneurisma, que en este caso está contenido. Puede estar, hay que estar atento a la lesión de la vena, que puede tener una trombosis, o a la presencia también de una fístula arteriovenosa. Me gustaría saber, ¿este paciente se le solicitó la tomografía del miembro inferior como tal, o quedó incluida en el tercio proximal del muslo como incluido dentro de la pelvis? ¿Cómo llegó el boleto acá? No, en realidad sí se le pidió muslo al paciente. Ahí está. Justamente por eso que tú comentabas. Nosotros nos costó un poco entender la historia, porque es un paciente que en realidad nosotros no lo vimos inicialmente, entonces a veces, reconstruyendo la historia desde los datos que tenemos, a veces no es muy claro
bueno, saber todo esto que nos estabas contando. Pero sí, se le pidió de muslo. Imaginamos que, bueno, por presentarse con ese shock hipovolémico, habiendo tenido esa otra tomografía, y bueno, sabiendo que tenía este trayecto en muslo, imagino que por eso fue que le hicieron el pedido de esta forma. Bien. Y sí, es exacto, el planteo en realidad, por esa imagen que vemos, redondeada, que es hiperdensa, como siguiendo el pool arterial, en esta fase arterial justamente, el planteo es ese, es de un pseudoneurisma traumático, sobre todo eso, sabiendo bueno, que tiene el antecedente de una herida de arma de fuego. Bien. Lo que te quería preguntar antes de seguir, sobre la trombosis venosa que puede acompañarse en estos casos, ¿es secundario, digamos, a todo el hematoma que tiene alrededor, produciendo este efecto de masa, o la trombosis, cómo se explicaría acá? Si este paciente tuviera que no la tiene, No, pero si tuviera una... no, la trombosis es por lesión de la pared de la vena. Se lesiona la vena por el mecanismo de la onda expansiva, por el propio mecanismo de la onda expansiva. Es por una lesión de la Bien, vena, no es por compresión, por lo que está tengo como el entendido. mecanismo de la fístula también. No, la fístula es por una conexión directa también por el Sí, traumatismo. Sí. bien. Bueno, después acá pusimos reconstrucciones coronales a izquierda sin contraste, y la del medio también un coronal en fase arterial, y un sagital también en fase arterial. En realidad pusimos la primera imagen sin contraste, sobre todo porque ahí medimos con el ROI la parte sobre todo que veíamos más hiperdensa ya en esta fase, y nos daba que medía aproximadamente 60 unidades Hounsfield, en el lugar donde se veía la hiperdensidad espontánea. Bien. Y bueno, después en esa misma topografía donde veíamos esa alteración en la fase arterial, inmersa, digamos, en esa área mal delimitada que es el hematoma, que está conteniendo a este aneurisma, vemos esa imagen hiperdensa que es acular, que justamente en esta reconstrucción vemos el contacto que tiene con la arteria femoral superficial izquierda. Y en realidad lo que tú comentabas recién, Liliana, que puede ser simple, digamos, ese saco, o puede ser polilobulado. En realidad en este caso, en la imagen sagital, se ve como un componente bilobulado, pero en realidad se informó como que el sector anterior correspondía por la forma, que no era tan bien delimitada, quizás ahí no es la imagen más feliz para mostrarlo, pero como no era tan bien delimitado, se informó como una extravasación de contraste en realidad. Como que no se podía descartar que fuera otro pseudoneurisma, que fuera parte de un pseudoneurisma polilobulado, o en realidad se orientaron más a que fuera eso, extravasación de contraste activo. Bien. Siguiente. No sé si de estas No, imágenes querés lo comentar. otro, lo otro, lo otro que a veces acompaña cuando hay este tipo de lesiones es que la arteria distal es importante ver cómo está, ¿no? Porque acá parece que hay un sector como que no se rellena con contraste, o no sé si el corte quedó así. No, en realidad es por el corte. Ah, está. Porque, no, Viendo, sí, porque a veces se produce como una contracción o un espasmo del sector distal a la lesión de la arteria. Eso se ve por el propio mecanismo, ¿no? Fisiopatológico, hay como una constricción, pero en este caso no se ve. no, en este caso quedó así Ah, por las imágenes, pero en el volumen se veía que el contraste, o sea, la arteria era permeable en realidad. está. ¿Y la vena puede sacar conclusiones? ¿Pudieron sacar conclusiones de la vena? Porque En yo no la veo realidad, acá. ¿cómo? Yo no la veo con contraste a la avena, no sé. Digo No porque, teníamos, no. no teníamos una fase como más tardía Ah, para bien, poder sacar otras conclusiones está. del sector venoso. A veces la avena también puede ser que esté comprimida por el hematoma y no la veamos solamente porque está comprimida. Eso, capaz que con un estudio de Doppler es más fácil ver la parte venosa.
Aunque estos pacientes, para el inconveniente que tienen para el ecodoppler es que la exploración a veces puede ser dificultosa justamente la herida abierta. Bueno, en este caso no tiene yeso, pero a veces cuando son fracturas expuestas o fracturas que el paciente viene con un yeso y a veces son difíciles de valorar por ecodoppler. En este caso hay que buscarle bien la ventana para poder evaluarlo. Creo que este paciente no tenía Doppler, ¿no? No, no tenía Doppler. No. Igualmente, después, sobre estos casos que presentamos, queremos decir unas breves palabras así del Doppler, de qué tenemos que ir a buscar en el caso de los pseudoneurismas. No. Después otra cosa que no dije acá, bueno, como tú estabas comentando, en realidad, más adelante lo vamos a volver a decir, pero bueno, el pseudoneurisma justamente se diferencia de un aneurisma porque no posee todas las capas de la pared arterial. Bien. Puede presentar una, puede presentar dos, o de hecho puede no presentar ninguna parte de la pared arterial y en realidad estar contenido por el hematoma adyacente que tiene. Pero sí lo que tenemos que también tratar de ver es el cuello, además del saco, como ya estuvimos hablando, si es simple, si es lobulado o no, también se puede medir el cuello en algunos casos. Sobre todo en el Doppler ayuda a ir a buscar signos ahí. Bien. Bien. ¿Tenés más imágenes Siguiente. de este? Sí, Unas reconstrucciones. hicimos una reconstrucción, sí, en realidad más que nada para mostrar porque se veía muy bien la continuidad con la arteria. Son las mismas imágenes, pusimos un MIP y un BR para mostrar justamente eso. Vieron que acá se ve que tiene otros proyectiles en la región glútea, ¿vieron? En el perineo, o sea que tenía como varios proyectiles, se ve. Sí. Marcelo, Sí. no sé si querés comentar algo de este caso. ¿Tienen algo más para mostrar imágenes? No. No, imágenes no. Bien. Marcelo, no sé si querías comentar algo. No, así al pasar, no sé, recién dijeron algo sobre el pseudoneurisma y las capas de la pared. Me parece que tiene una confusión en los términos. El pseudoneurisma no puede tener ninguna capa de la pared. El pseudoneurisma, por definición, la pared es la pared del hematoma. Claro. O sea, si tiene pared, es un aneurisma, no es un pseudoneurisma. Sí. Yo no escuché bien cómo fue que dijo Alana. No sé cómo lo quisiste decir. Capaz que entonces tengo el un error. pseudoneurisma puede tener una capa de la pared, o puede ser la propia, no. El pseudoneurisma justamente es pseudoneurisma porque es un hematoma pulsátil, no tiene capas de la pared. Claro, está contenido por el hematoma. Es sangre extravasada. Claro. Bien, entonces sí, tenía mal el concepto. Claro, si no, es un aneurisma disecante o un aneurisma de la pared. Por eso el pseudoneurisma es un hematoma pulsátil. Bien. Claro, no tiene capas. No tiene capa. La capa es la capa es el propio hematoma. Claro. Bien. Bien. ¿Y este es el otro caso? Vamos a pasar al caso número 2. Dale. También es un individuo de sexo masculino. Este paciente presenta una herida de arma blanca a nivel del muslo. Y en realidad lo que tenemos aquí son cortes axiales seleccionados a nivel del muslo. ¿tá? Observamos el hueso fémur y observamos la logia anterior del muslo y la logia posterior. Tenemos una fase sin contraste a la izquierda, una fase arterial más precoz y un poquito más tardía en la línea media y hacia la derecha respectivamente. En la fase sin contraste se observa una lesión mal delimitada, redondeada, más que nada hipodensa, que en la fase con contraste arterial se observa que presenta medio contraste en su interior y tardíamente se observa que la lesión continúa llenándose de medio de contraste. Está topografiada en la región antero-externa de la pierna en relación al vasto lateral del cuádriceps, y observamos del lado interno del muslo, observamos la arteria femoral superficial y contra el hueso la arteria femoral profunda. Seguramente se trata del compromiso vascular de una rama pequeña dependiente de la arteria del cuádriceps, que es una rama de la arteria femoral profunda.
Aquí lo que queda la duda, en realidad, por lo pequeñito que es la arteria, justamente lo que decías anteriormente, Liliana, y tiene que ver con el hecho de que la arteria no se logra visualizar, o sea, seguramente sea esta, ¿sí? La arteria, no pudimos objetivar esto con el MIP tampoco. Veamos cómo se rellena la lesión de medio de contraste, pero distalmente la arteria no presenta opacificación. Entonces aquí en parte entra el diagnóstico diferencial al no visualizar el sector distal con lo que sería una transección o un corte completo de esta arteria, rama o dependiente de la arteria del cuádriceps. Alana. Hola. Bueno, queríamos decir, hacer un breve punteo en realidad de pseudoaneurismas. Bueno, como decía Marcelo, tiene otros nombres también, se conoce como falso aneurisma, hematoma pulsátil o hematoma comunicante. Es una colección localizada que tiene flujo, en el interior de su saco, y deriva entonces de la rotura de la pared de la arteria. Bueno, eso tenemos que corregirlo entonces, se ve que no está. La pared entonces no está formada por ninguna capa. ¿Cómo? Está bien, se rompió la pared de la arteria, pero se rompió completa. Claro, pero no sé, quizás El pseudoaneurisma es sangre saliendo por un agujero de la pared. Sí, y está contenido por hematoma y los tejidos perivasculares. Lo que dice ahí está bien, fibrosis, trombo. La adventicia, yo creo que debe haber vuela también, es una disquisición, pero sea, viste que, claro. Para que tengas un aneurisma tienes que tener rotas las 3 paredes. Claro. Pero lo que yo te digo es, las paredes no participan del pseudoaneurisma. Bien. O sea, Entonces, es un agujero en la pared que queda contenido entonces, como dice después, por la fibrosis que sí puede haber alrededor, por el propio trombo también que puede generarse en el saco, o por el hematoma o los tejidos perivasculares adyacentes, ¿no? claro, sí, Bien. por eso. Bueno, como decíamos antes, consta de un cuello y un saco, que bueno, en el caso de poder hacerlo es importante, es importante poder diferenciarlos. Las etiologías, las más frecuentes actualmente son las iatrogénicas, vinculadas a procesos endovasculares, sobre todo a cateterismos. También están las causas traumáticas, como los pacientes que presentamos, y bueno, después hay otras causas que son mucho menos frecuentes, como la arteriosclerosis, la causa neoplásica, la infecciosa, o las vasculitis. En cuanto al diagnóstico por imagen, bueno, sobre todo el ecodoppler y la angiotomografía tienen una sensibilidad y una especificidad elevados. La angioresonancia también, pero bueno, por ser pacientes por lo general que se presentan obviamente de urgencia, no se utiliza demasiado. Y bueno, por supuesto la angiografía tiene muchísima sensibilidad y especificidad para poder ver la ubicación, poder determinar justamente el cuello, el saco, y además ser terapéutica. Siguiente. Un segundo que se trancó. ¿Hola? Sí, se trancó, ya pasamos a la otra diapositiva. Vale. O sea, claro, quedó bien claro la diferencia entre el aneurisma y el pseudoaneurisma. El aneurisma tiene todas las paredes, la íntima, la capa muscular y la adventicia. Y el pseudoaneurisma se rompen esas capas y quedan contenidos por los tejidos de alrededor que lo contienen y que forman el saco, que está formado a veces se trombosa, y bueno, y hay que medir el cuello, como discusión ahí, el saco. ¿No te pasa, Cristian? Ahora sí. Dale. Bien. ¿No había una anterior? Perdón. Capaz que no. No, me parece que no.
Acá queríamos en realidad, por más de que no teníamos casos para poner del Doppler, sí sacamos algunas imágenes de la bibliografía, porque bueno, en realidad el Doppler tiene buena sensibilidad y especificidad en estos casos. ¿Qué vamos a ir a buscar en el modo B? Vamos a ir a buscar una lesión anecogénica, como quística, cercana a un vaso, que por lo general puede tener una forma redondeada o lobulada. Va a estar comunicada con el vaso a través del cuello, que era lo que decíamos que tenemos que tratar de ir a identificar. Como vemos en la imagen de arriba a la derecha, no sé si ahí tenemos el puntero, ahí está. Vemos entonces esa imagen anecogénica, redondeada, que en realidad está en amplio contacto con el vaso. No recuerdo qué arteria era, creo que era la femoral superficial. Y bueno, tenemos que saber también que esa lesión anecogénica, que vendría a ser la luz, puede contener también material ecogénico, como vemos ahí, donde estamos señalando, en relación a trombos. Y después también podemos objetivar el hematoma adyacente a la lesión. Con el Doppler, sobre todo vamos a ir a buscar lo que se llama el signo del yin y el yang, de la señal Doppler color rojo y en azul, que lo que está reflejando es un flujo turbulento en el interior, que es la imagen que está señalando ahí mi compañero. Y abajo también a la izquierda, en las imágenes de abajo, vemos cómo se visualiza el vaso, el cuello y el pseudoneurisma con el color. Y lo que vamos a ir a buscar cuando podamos encontrar el cuello es lo que se llama el flujo en vaivén o bidireccional, que es lo que mostramos en la imagen de abajo a la derecha. Son los dos signos más importantes con el Doppler que vamos a ir a buscar en estos casos. Siguiente. Bien, en cuanto a la angiotomografía, ya estuvimos en realidad viendo con el caso de nuestro paciente, pero sobre todo vamos a ir a buscar en la fase sin contraste lesiones que sean de baja densidad, que sean fundamentalmente redondeadas y sobre todo que estén cercanas a un vaso, que estén en la topografía de un vaso. Pueden tener, como decíamos, regiones de alta densidad en el interior que pueden relacionarse a trombos, o también rodearse de áreas más extensas y mal delimitadas en relación a hematomas. En la fase arterial vamos a ir a buscar entonces lesiones saculares, vamos a tratar de determinar si tienen un cuello. Lo importante es determinar que siga al pool vascular, al pool arterial, o sea que tenga una densidad similar a la arteria, y podemos encontrar también que tenga extravasación de contraste, que nos va a estar hablando de sangrado activo en el caso de una rotura, de esta contención, digamos, del pseudoaneurisma, y podemos también evaluar otras complicaciones. Bueno, compresión de estructuras adyacentes, sobreinfección, entre otras. Y después, en una fase tardía, lo que vamos a ver es cómo ese contraste la extravasación se puede difuminar en relación a sangrado activo. En las imágenes de abajo, lo que también son tomadas de la bibliografía, lo que vemos es a nivel de la arteria femoral superficial izquierda, también de vuelta una lesión mal delimitada, hipodensa, predominantemente hipodensa, con algunos sectores hiperdensos, y vemos en amplio contacto con la arteria el pseudoneurisma, que en este caso es lobulado. Este paciente, lo que no dijimos antes... ¿Te puedo cortar un poquito? Sí, sí. Sí, o sea, si el paciente tiene un pseudoneurisma, sangrado activo tiene. O sea, es confuso ese término de decir si tiene o no sangrado activo un pseudoneurisma. Claro, lo que queremos decir en realidad con eso es... Pero, o sea, es importante evitar términos que cuando van en el informe confundan al que lo recibe. O sea, claro, la sangre que va al pseudoneurisma es sangre que el paciente está perdiendo. Es un sangrado contenido. Exacto, lo que queremos decir es eso. Contenido, pero es como un sangrado en cavidad peritoneal.
O sea, es un sangrado que el paciente está perdiendo. Si el pseudoaneurisma, en lugar de medir 2 centímetros, mide 500, perdió 500 centímetros de sangre, va a estar hipovolémico. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, nosotros lo que entendimos en realidad, capaz que tenemos de vuelta un error de concepto, pero es que en realidad ese sangrado está contenido por todos los tejidos perivasculares. Cuando vemos Sí, que está hay... contenido, pero está fuera de la luz. O sea, sí está contenido y no va a tener una caída brusca como si fuera una canilla abierta, en tanto el pseudoaneurisma se mantenga chico. Pero no, o sea, hay que evitar términos porque si vos decís que no tiene sangrado activo y que tiene un pseudoaneurisma, el que no sabe lo que es un pseudoaneurisma puede pensar que no tiene que consultar por esa lesión. Es muy confuso poner eso. ¿Se entiende? Bien. ¿Entendés lo que te digo? Sí, nosotros lo que queríamos decir... Vos tenés que pensar cuando haces un informe, porque esto ya ha pasado y ya lo he discutido del otro lado, o sea, en CTI, vos tenés que pensar cuando haces un informe qué conductas va a determinar, ¿está? Entonces, si tú en un paciente que tiene una herida de bala y te piden el estudio por una herida de arma blanca y te piden el estudio e informás que tiene un pseudoaneurisma, punto, no tiene sangrado activo, el tipo va a pensar que seguramente se puede quedar tranquilo. Claro, Que no sí, hay entiendo. ninguna, y en realidad no se puede quedar tranquilo, tiene una lesión vascular para solucionar grave. Entiendo, sí. Y hay que evitar términos contradictorios o que den una sensación de manejo que después puede ser confusa. O sea, si el paciente tiene una lesión vascular, tiene un sangrado activo. Estará Bien, sí, contenido o entiendo. no, pero te está sangrando fuera del vaso. Si ese pseudoaneurisma crece, está perdiendo sangre. Sí, sí. ¿Ah? De la historia natural del pseudoaneurisma o del tratamiento, ¿van a comentar algo? En realidad, solamente comentar qué se puede hacer de tratamiento, pero no íbamos a ahondar en el tema. Ah, Pensábamos no, en realidad en intervenir a Marcelo. porque el pseudoaneurisma, dependiendo del tamaño, muchas veces pospunción, hay pseudoaneurismas pequeños, y que dependiendo del tamaño, se pueden trombosar espontáneamente o solamente con un poco de compresión. Pero obviamente que de acuerdo al tamaño y al cuello, hay pseudoaneurismas que se deben de tratar. Por eso preguntaba si iban a hablar algo de la historia natural o del tratamiento, porque ahí la radiología también tiene su rol, porque se pueden comprimir por ultrasonido, los pseudoaneurismas, ¿verdad? Sí, también leímos que con la inyección no recuerdo si era trombina o Sí, con la inyección de algunas sustancias, que puede ser obviamente guiado sí, bajo bajo, ecografía. bajo ecografía. Sí, Sí, nomás queríamos comentar las complicaciones, pero acá de vuelta vamos a tener un problema. En realidad, cuando ponemos rotura de la contención que puede tener por los tejidos perivasculares. sí. La pared está rota, como decía Marcelo. Otra complicación que puede tener es una embolización hacia el sector distal del árbol arterial, trombosis de las venas adyacentes, compresión también de las estructuras dependiendo del tamaño del pseudoaneurisma y también complicaciones infecciosas que, bueno, veríamos alteración en las paredes de la arteria y demás. De los tratamientos, bueno, queríamos comentar nada más que hay varias opciones, algunas ya las comentamos. Puede ser por cirugía abierta, puede ser por procedimientos endovasculares para generar embolización, colocando stents o punción de sustancias, como decíamos, de sustancias trombosantes. La idea del tratamiento siempre va a ser la exclusión entonces y la reparación del árbol vascular, que puede ser por varias técnicas, como decía Alana, que puede ser mediante ecografía, en la compresión mediante ecografía, que la verdad nunca lo vi, pero sí está escrito en la literatura que se realiza varios ciclos en los cuales se comprime con el transductor visualizando el cuello
y tratando de obliterar el mismo para cortar la comunicación del vaso con el pseudoaneurisma adyacente. También se puede inyectar una sustancia protrombótica como es la trombina en el interior del mismo, también guiado por ecografía, justamente para tratar de trombosar y, en definitiva, excluir este sector de la circulación. Y después tenemos los tratamientos el tratamiento más clásico, que es la cirugía abierta, que en este caso tenemos las imágenes inferiores. Acá tenemos una arteriografía, donde mediante la inyección de contraste y la radioscopía se observa entonces la extravasación del medio de contraste, una imagen redondeada, lateral medial al fémur en relación con la arteria femoral superficial. Se trató por su tamaño, en general creo que los que tienen más de 3 centímetros son pasibles de tratamiento. Si el paciente está inestable, si el cuello es amplio, si no hay buenos accesos vasculares, o si el equipo no está interiorizado con las técnicas vasculares, se prefiere la disección de las partes blandas, tratar de realizar la disección de los tejidos dañados por el proyectil o por el arma blanca. Recordemos siempre que no solamente tenemos la lesión por la bala que en su trayecto, sino también por la onda expansiva, que en realidad es lo que genera el mayor daño, y bueno, y se trata de reconstruir la anatomía normal de dicho vaso, y se realiza una arteriografía posterior para ver justamente la circulación. En el caso de arriba tenemos un procedimiento endovascular, en donde vemos el pseudoaneurisma en relación también con la arteria femoral, en donde se colocó un stent, que se puede visualizar allí, ¿sí? Con su fijación proximal y distal, y luego excluyendo el pseudoaneurisma, como se puede ver en la imagen de control, en donde no se observa opacificación del medio de contraste fuera del vaso. Bien, y ahora vamos a pasar al caso número 3, que es un paciente, en realidad de la bibliografía, que tiene 35, porque el paciente teníamos del hospital en realidad no contaba con algunos hallazgos. Es un paciente que tiene 35 años, que sufrió una herida de arma de fuego hace 2 meses, y se presenta en el servicio de emergencia porque tiene dolor a nivel de la raíz del muslo, y también presenta edema en el sector más distal con algún trayecto varicoso y dolor a la movilización del miembro. En realidad acá tenemos cortes seleccionados en fase arterial, de craneal a caudal. Acá tenemos a nivel de la región inguinocrural, estos dos los primeros, y a nivel de la región del muslo el tercer corte. En el mismo podemos visualizar en ambos casos el contraste, ¿sí? A nivel de la arteria ilíaca externa, ¿sí? A nivel de la arteria femoral superficial y profunda, y podemos visualizar que adyacente a la misma se encuentra una estructura que corresponde, si lo vemos con respecto al contralateral, corresponde a la vena, ¿sí? Acompañante en este caso va a ser la arteria femoral, perdón, la vena femoral común, y en este caso la vena femoral superficial, que tiene opacificación del medio de contraste en una fase arterial, y a su vez se encuentra aumentada de tamaño. Lo mismo podemos visualizar en esta reconstrucción, en donde tenemos del lado derecho, entonces, del paciente, la salida del medio de contraste desde la arteria femoral superficial hacia el sistema venoso profundo, hacia la vena acompañante, hacia la vena femoral superficial, que opacifica la misma. En la literatura dice principalmente que esto ocurre del sector donde está la lesión, donde está la fístula, hacia arriba, pero también vemos en la imagen que ocurre hacia abajo. Entiendo que es por un tema de presiones. Las fístulas se pueden categorizar de alto grado o bajo grado. Las fístulas de alto grado son las que son sintomáticas y son las que determinan una morbimortalidad mayor sobre el paciente. En general, las fístulas las podemos dividir en 2 tipos, son adquiridas o congénitas. Congénitas no entra en las líneas de la clase de hoy, vamos a hablar de las adquiridas. Las adquiridas son iatrogénicas, mediadas por procedimientos, principalmente en esta era, endovasculares, o mediante punciones también pueden ser. Y por otro lado tenemos las fístulas arteriovenosas adquiridas de una etiología traumática.
que están producidas por un trauma penetrante. La mayor parte de estas fístulas adquiridas son sobre la arteria femoral superficial, y esto tiene que ver con la exposición que tiene la arteria y con su amplio trayecto. La segunda arteria más afectada es la arteria poplitea. Estas arterias, además de de que su anatomía esté alterada por una herida de arma de fuego o arma blanca, también pueden observarse estos trastornos con la lesión de una arteria y una vena, por ejemplo, a través de una fractura. Los pacientes lo que van a tener van a ser principalmente síntomas que pueden ser de índole arterial o de índole venosa. Los síntomas de índole arterial están dados por deprivación o caída del flujo de la arteria en el sector más distal. Y los síntomas venosos tienen que ver con una sobrecarga, aumento de las presiones en el sistema venoso, que son muy parecidos a los síntomas que se presentan en una insuficiencia venosa. Los hallazgos en tomografía van a estar dados principalmente, como decíamos, por la oposificación de una estructura venosa en una fase arterial, en la cual se puede encontrar esta vena aumentada de tamaño. Y bueno, y hay que excluir otras, obviamente tiene que estar en relación al antecedente del paciente, en la proyección de la lesión o de la alteración que pueda tener, y obviamente descartar algunas entidades, ¿no? Por ejemplo, se puede observar la oposificación de una vena en fase arterial si yo realizo una tomografía en el trayecto donde transita el medio de contraste, por ejemplo, si el paciente tiene una vía venosa en el miembro que yo estoy pensando que tiene una fístula, por ejemplo. El primer método de estudio, en realidad, frente a un paciente estable, en una buena condición clínica, y que nos va a permitir observar la fístula propiamente dicha, el defecto en la arteria, la comunicación con la vena, y a su vez obtener parámetros físicos, va a estar dado por el ecodoppler. Las fístulas arteriovenosas, por lo que estuve leyendo, no sé si es algo que es un concepto global o no, pero se clasifican en varios tipos, en donde algunas de ellas hay una comunicación directa, en otras hay una comunicación mediante un aneurisma. El tratamiento de las mismas es relativamente similar a lo que tiene que ver con los pseudoaneurismas, y está básicamente dado por la reparación de la arteria afectada y tratar de impedir que el flujo sanguíneo se dirija fuera de la arteria, en este caso hacia la vena. Esto se consigue por medio de cirugía abierta, que es el concepto más clásico, en donde se liga la fístula arteriovenosa y se repara la arteria afectada, que podrá ser de acuerdo a cómo esté alterada esa anatomía, por una anastomosis directa de los cabos, o con la resección del sector afectado, o simplemente el cierre simple por medio de una sutura. Y en la era moderna, lo que tiene que ver con las técnicas endovasculares. Acá presentamos un paciente de la literatura, en el cual presenta en la imagen de la izquierda la opacificación de la arteria femoral superficial. Vemos una imagen polilobulada, opacificada con el medio de contraste, lateral a esta arteria, y que a su vez se continúa, podemos observar, con algunas estructuras que parecen ser estructuras venosas. Se coloca un stent dentro de esta arteria para reparar la anatomía y excluir entonces la fuga del medio de contraste, o la sangre, que en realidad es lo que va a condicionar la mortalidad del paciente. Y se realiza el control post-stenting, en donde se visualiza el contraste únicamente en lo que es la arteria femoral superficial, en todo su trayecto. Se observa el stent, las características, tratando de observar que no tenga las complicaciones inmediatas de la colocación de un stent. Se visualiza contraste en el sector más distal, o sea que la arteria está permeable, y no se visualiza contraste fuera de la luz de la arteria, o sea que estamos frente a un procedimiento exitoso que logró entonces el control de esta fístula arteriovenosa. Bueno, esos eran los casos no, que tenemos está bien. Con respecto a las fístulas arteriovenosas, está bueno lo que dijiste, que los mecanismos pueden ser por una comunicación directa o a través de un pseudoneurisma, pero mencionaste así al pasar, pero es algo que lo vemos habitualmente en los traumatismos
cerrados con fracturas del fémur o de la tibia, muchas veces asocian lesiones vasculares y el paciente tiene una isquemia distal y bueno, y ahí, como les decía, a veces el paciente viene con una férula y es muy difícil evaluarlo, pero la clínica en estos pacientes es muy clara de que hay una lesión vascular. Esa lesión vascular puede ser de distintos tipos, puede tener como una oclusión arterial aguda, puede tener una fístula arteriovenosa en la cual la clínica, si es de alto gasto, como dijiste tú, puede tener una isquemia distal y un aumento del diámetro del miembro con edema, o puede tener una lesión más de vasoespasmo que pueda estar asociada al traumatismo, y no necesariamente tener la fístula. Es decir, que el tipo de lesión arterial en estos traumatismos puede ser cualquiera de todas estas que vimos, el pseudoneurisma, la fístula arteriovenosa, pero hay otras, como el vasoespasmo o la propia oclusión. Y yo les voy a mostrar algunos casos en el próximo taller, porque hoy ya se los hizo extenso, pero hay todo un espectro de lesiones arteriales que puede haber asociada, y muchas veces están asociadas a la fractura y el propio hueso genera los fragmentos óseos pueden producir lesiones vasculares. No necesariamente tiene que tener un traumatismo penetrante, sino que los propios fragmentos pueden producir este tipo de lesiones. Y el caso, si querés mostrar el caso que mostraste, porque la semana pasada justamente vi un caso muy parecido a este, que se los voy a mostrar en la próxima, en la cual la fístula era a nivel de la hipogástrica y era iatrogénica por un estudio de un cateterismo, un cateterismo cardíaco. Había habido un abordaje de la ilíaca y había generado una fístula hipogástrica. Pero el paciente tenía edema del miembro inferior, de ese lado, y la vena femoral común y la femoral superficial están bien dilatadas, como se ve en este estudio que tú mostrabas acá, y los trastornos que vos dijiste, en realidad uno espera encontrarlos por arriba o proximales a la fístula, la dilatación de la vena, porque esa vena recibe buena parte del gasto de la arteria, ahí. Pero por debajo, por lo que tú dijiste de un tema hemodinámico y de presiones, también puede haber una repercusión sobre el eje venoso más distal. Y ahí el Doppler te muestra cambios en el patrón fásico normal y pasa a tener un patrón arterializado. Que lo clásico es que se produzca proximal a la fístula, pero a veces distalmente podemos ver alguna alteración hemodinámica y una dilatación de la vena, y como dijiste vos, trastornos y desarrollo de circulación colateral, y se produce como una hipertensión venosa de todo el sistema venoso distal a la fístula. Y después hay que ver la comunicación directa también, medirla, ver dónde está localizada. A veces se asocian pseudoneurismas, ahí donde está marcada la flecha. Y bueno, y puede tener, si son de alto gasto, como dijiste vos, pueden tener una repercusión, tanto sobre el sector arterial distal, porque puede haber una isquemia distal por robo de la fístula, pero también puede haber sobrecarga en las cavidades derechas, y el paciente puede llegar a tener una insuficiencia cardíaca descompensada, porque pueda tener una fístula de alto gasto. Y todas estas fístulas que tú nombraste son traumáticas, sea por traumatismo directo o iatrogénicas. No hablamos de las fístulas confeccionadas para hemodiálisis, que será tema de otro taller. No sé, Marcelo, si querés agregar algo de esta segunda parte. No, todo bien. Bien. La semana que viene, porque mañana y el miércoles tenemos que tomar prueba final, pero la semana que viene podemos ver la segunda parte de las lesiones arteriales, como les dije, la parte de oclusión arterial aguda, y mostramos algunos casos más complementarios a estos que mostraba. No sé si tienen alguna pregunta, Orlando, Victoria Razábal,
Sebastián, que lo vi conectado ahí, Milena, que creo que ya se fue, o Cecilia, alguno de los que está escuchando, que quiera hacer un comentario o pregunta. Bueno, si no tienen más preguntas, la semana que viene entonces hacemos la segunda parte y mostramos algún caso más, si les parece.